Roca Colín, que es doctor en psicología y perito psicológica también. Muchísimas gracias por su presencia, por haber aceptado esta invitación. Y bueno, como parte de esta organización Lazos Protectores AC, que trabaja en favor de los niños y de las personas que tienen este problema de alienación parental o incluso llegado a extremos de síndrome ya, ¿qué nos puede decir como la problemática principal o la radiografía o el estatus actual de esta problemática en nuestro país? Bueno, muchas gracias por la invitación. Y la radiografía es multifactorial, pero resalta principalmente en este tema los retrocesos que hay, los aparentes avances en materia de legislación y los retrocesos que hay fundamentalmente por las actitudes de los legisladores, ¿no? Vamos a hablar. ¿En qué sentido? En el sentido de que hay tiempos para que la alienación parental no se convierta en un trastorno, algo más grave que un síndrome, y ocurre, tenemos casos graves en donde ya hay niños que han muerto por suicidio o por maltrato, y la indiferencia de los jueces, de algunos jueces, la tardanza que tienen para dictar sentencia y para permitir que la alienación parental se convierta en un trastorno. Entendemos por un trastorno algo que va a permear en las esferas vitales de los niños y de los adolescentes, que es lo biopsicosocial y que es en la familia, en la escuela y en lo social, básicamente. Entonces, la actitud de estos legisladores que nos está mencionando es lo que está impidiendo de alguna manera que haya una respuesta más veloz, resoluciones más veloces. ¿Por dónde va la problemática? ¿Cuál sería la solicitud o la exigencia que usted como perito podría, a través de este foro, lanzar a quienes toman estas decisiones? Que se involucren los jueces más en los asuntos, que vean el peligro que corren algunos niños y adolescentes, quedándose en ocasiones con un custodio que es indiferente a sus necesidades básicas, vamos a llamar necesidades básicas, biológicas, de protección y sociales. En muchas ocasiones el único interés es cobrar una pensión, no generalizo, no son todas, pero el único interés es cobrar una pensión, tener al hijo como estandarte para poder recibir esa pensión y olvidarse de cubrir esas necesidades. Hay niños que acuden a la escuela con evidencias claras de que han sido golpeados por la madre o por la abuela materna o por la gente que vive en ocasiones hacinados, incluso con más de 10 perros, ¿no? En una vivienda en donde vive mucha gente, y acuden a la escuela en condiciones evidentes de maltrato físico y emocional, y hay indiferencia para denunciar, hay temor para denunciar, ¿no? No sirve de nada que los niños sean escuchados por los jueces cuando se ignoran sus peticiones o cuando no hay una preparación suficiente para determinar que el niño va manipulado en lo que está hablando, en lo que está diciendo, ¿no? Muchas ocasiones los juzgadores se basan en las periciales, sobre todo en psicología, y resulta que muchos peritos no tienen la experiencia necesaria, se requiere experiencia clínica, aparte de empaparse en cuestiones de conocimiento legal. Pero entonces, ¿cómo se llaman o se ostentan como peritos? Porque con tener una carrera terminada y una cédula, tú puedes ser perito, ¿sí? Entonces, a veces hay psicólogos sin nada de experiencia en el ámbito que están elaborando peritajes que no se entienden por ningún lado. Pero no solo esto, en instituciones oficiales tienen psicólogos que pueden determinar en 3 minutos y medio que un niño o una niña de 2 años, 3 años fue abusada sexualmente por el padre o por la madre. Es un hecho que no es así. Y no es así, y que se toma como una evidencia de peso, de gran peso, para que un padre esté impedido para convivir con su hijo o con su hija, o para que incluso tenga todas las posibilidades de ir a prisión, ¿no? Entonces, y hay varios casos, muchos, por ejemplo, en el Estado de México, ¿no?
donde de manera como constante aparece el nombre de una misma perito que hace nosotros vemos los discos y la entrevista no dura ni 3 minutos y ella determina y concluye que ese niño o esa niña fue abusado sexualmente, ¿no? Bajo la complacencia y la nula supervisión de las personas que son sus superiores. Eso es terrible. Es terrible. Es terrible. Ahora, este programa nos ve mucho profesor, mucho maestro comprometido que está capacitándose y actualizándose. ¿Qué sugerencia podría darle una escuela porque las escuelas también tienen temor de involucrarse en situaciones legales pero que están detectando ellos viviendo directamente por la cantidad de tiempo que conviven con los niños, que hay una problemática de posible maltrato por parte de alguno de los padres? ¿Qué sugeriría usted? Cuando el maltrato es evidente, legalmente todos tenemos una responsabilidad para denunciarlo. Bien. ¿Sí? Entonces, si no lo hacemos, pues estamos incurriendo en un delito. Sobre todo cuando se trata de una institución educativa que tiene convivencia con el niño, la niña o el adolescente todos los días. Los cambios en los educandos son evidentes, ¿no? Claro. Incluso no solo en el aliño, sino también en cuestiones emocionales. Las personas encargadas de las escuelas deben de estar muy atentas a esto, ¿no? Deben de acercarse a hablar con los padres. Escuela para padres es una oportunidad al mes que tienen las escuelas para observar a los papás. Es una oportunidad al mes que tienen para hablar con ellos. Claro. Ajá. Deben de ser objetivos, los maestros tienen que estar preparados. Los niños a veces en sus dibujos anuncian que en su casa está ocurriendo algo. En lo que nos cuentan el lunes, nos dicen cómo fue la convivencia del fin de semana y cuando existen conflictos. Y muchas ocasiones se pasa por desapercibido, ¿no? Tristemente, y no son todos los docentes, pero algunos docentes lo que quieren es que acabe su jornada del día y olvidarse de esta parte de estar tratando con asuntos de los alumnos. Hay que involucrarse más, hay que observar más, hay que fijarse qué hay en sus cuadernos, ¿no? En los cambios de conducta, hay que hablar con ellos, hay que mirarlos, Bien. hay que mirarlos, ¿no? Hay que interesarnos en ellos. Cuando un alumno te tiene confianza, se acerca y te dice lo que le está ocurriendo, ¿no? Pero aquí lo muy grave es la indiferencia o el temor a denunciar que un alumno está viniendo golpeado o que ha bajado drásticamente de peso o que viene con señales evidentes de que no ha dormido, que se va desmejorando físicamente y no decir nada, ¿no? Claro. Nosotros tenemos ya por ahí un asunto de una niña que murió en circunstancias muy sospechosas, ya lleva 1 año y no ha habido mayor avance, ¿no? Ya por ahí un familiar de la niña fue y le hizo un escándalo al juez y se lo hizo enfrente de su gente y tampoco hay nada. Y aquí el juez tomó una muy mala determinación en el sentido de a quién dejó a los niños, ¿no? Aquí la persona, la directamente sospechosa, pues se ha burlado, ¿no? Se ha burlado de que el tiempo pasa y no pasa nada, no hay ninguna consecuencia. Y sí, hay una niña muerta, hay una niña que tenía toda la ilusión de vivir, ¿no? De crecer, de llegar a ser adulto y ya no va a ser posible. Doctora, ¿qué le diría como mensaje de cierre a una mamá, a un papá involucrado en cualquiera de los dos lados del proceso de la alienación? Que tienen que dejar de fijarse en los errores del otro y que tienen que voltear el dedo hacia sí mismos y determinar qué de lo que ellos están haciendo está afectando a sus hijos para siempre, para toda la vida, y va a marcar generaciones, por lo menos 3 generaciones, con una misma problemática. Que un hijo jamás nos va a perdonar separarlo de convivir con su padre o con su madre y que jamás esa cicatriz va a poder ser olvidada o pasada por alto, ¿no? Y que muy probablemente lo que están haciendo a sus hijos en este momento, ¿no?, inevitablemente ellos lo repitan con los propios.
Lamentablemente tenemos ya niños en consulta que a los 9 años dicen, yo no me voy a casar nunca, Claro. porque no quiero ser ni hacer lo que hace mi papá o mi mamá. Doctora, la doctora Margarita